la versión Kadosh, 2 Corintios 10:3. Si usted lo tiene, dice amén. Si usted lo tiene, dice amén. Bueno, si no lo tiene, ahí lo puede ver usted en las pantallas, ¿verdad? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues a pesar de que vivimos en este mundo, no hacemos la guerra de una forma carnal. Verso 4. Porque las armas que usamos para hacer la guerra no son del mundo. Por el contrario, ellas tienen el poder de Jehová para demoler fortalezas. Nosotros derribamos argumentos. Diga conmigo, demoler fortalezas. Una vez más, demoler fortalezas. Amén, demoler fortalezas. Vamos a tratar de desarrollar con la ayuda del Señor un tema. Creo yo que el enfoque va a ser de guerra espiritual. Yo le puse por nombre demoler fuerzas del mal. Padre, en el nombre de Cristo, nuevamente delante de tu presencia, apelamos a tu gracia, apelamos a tu misericordia. Señor, nos presentamos una vez más en tu altar para que seas tú que nos ministre por tu palabra. Todos los que nos escuchan a través del Spotify, Señor, por las redes sociales, el YouTube, Facebook, por la radio, por la televisión, sea tu mano poderosa llevando este mensaje, esta palabra, Señor, sobre cada vida, sobre cada familia. Seas tú manifestándote, Señor, en medio de nosotros por el poder de tu Espíritu Santo, y que seamos ministrados por tu palabra, que salgamos de este lugar libres por el poder de tu nombre. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Usted le da palmas al Señor con fuerzas. Amén. Hay dos cositas, hermano, que producen estas fuerzas del mal. Una de las cosas es, hermano, que son hurtadores, ¿verdad? Son hurtadores. Estas fuerzas roban, espiritualmente hablando, ¿verdad? Son hurtadores de identidad. Ayer hablamos un poquito con los servidores lo que debe ser la identidad de un servidor, ¿verdad? No estamos aquí sirviendo solo para que nos vean, no estamos sirviendo solo para que nos tomen la foto, sino que tenemos una identidad de reino. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y tenemos que manejarlo de una manera formal, porque Dios, hermano, vino hace 2000 años a morir en la cruz, hizo un sacrificio poderoso y formal por nosotros, anulando decretos contra nosotros. Y esa activación espiritual, hermano, también debe estar sobre nosotros, una identidad de reino en medio de los hijos de Dios. Y ese poder que nos da el Señor también incluye demoler esas fortalezas. Esa versión me gustó porque dice demoler. Otras versiones dice destruir, extirpar, dice otras versiones. ¿Qué fuerzas del mal? Voy a tratar de ponerle algunas fuerzas que están funcionando. Quiero que tengamos listo el micrófono, ¿verdad? Que esté pilas ese micrófono ahí. Hay dos cosas que producen esas fuerzas. Hurtan la identidad, roban la identidad del pueblo de Dios y se mantienen en ciclos, Quiere decir que si recibimos la victoria, no nos conformemos con eso, porque el ciclo continúa. Así como hay ciclos de fuerzas del mal, hay ciclos de victoria. Vamos a hablar un poquito entonces de la primer fuerza del mal que tenemos que vencer, y es una fuerza espiritual. Quiero que vayamos a Efesios 6:12. Usted conoce ese versículo. Lo vamos a leer en la Nueva Versión Española. Porque la lucha nuestra no es contra hombres de carne y hueso, sino la del cielo, contra las soberanías, contra las autoridades, contra los jefes que dominan en estas tinieblas. Oiga eso, en estas tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal. Diga conmigo, contra las fuerzas espirituales del mal. Mire, una de las fuerzas del mal son espirituales. Es lo primero que vamos a ver, son espirituales.
no es el vecino de la par, no es el prójimo, no es el que tiene a la par, el que se le sentó hoy a usted ahí, o el hermano que le debe. No es con ellos la lucha, no es con ellos nuestro enfrentamiento, sino que es contra huestes de maldad en las regiones celestes. Esta versión es bien clara porque dice que hay jefes que dominan en las tinieblas. Hay potestades espirituales y esos, algunos de ellos ya los hemos mencionado en otros temas, pero me voy a enfocar a cómo la Biblia nos enseña que tenemos que demoler esas fuerzas espirituales, porque dice que tenemos que batallar contra ellas. Y esto es de todos los días. Esto no es, hermano, que, pastor, solo cuando es Navidad, solo cuando es Halloween. No, esto es todos los días. Hay un sinnúmero de fiestas. Mire, que acaba de pasar el día de San Valentín, hermano. Y los cristianos, feliz San Valentín, qué lindo. No, hermano. Sí, mire cómo las tinieblas se van introduciendo. Y es que solo ese día puede usted felicitar al hermano. Usted puede decirle ahorita al hermano, felicidades, hermano. Ahorita, ¿y por qué tiene que esperar San Valentín? Qué terrible, ¿verdad? Y los cristianos caemos en ese juego, caemos ahí, ¿verdad? Hermanos, que felicidades, pastor, en San Valentín. Dios santo, hermano, Dios de la gloria, que se reprenda al diablo. Fíjese que, imagínese usted, algunos dicen San Valentín porque los hombres son los valentines, ¿verdad? Son valientes porque ese día se le declaran a la chava, Dios santo. Es un punto de mercadotecnia nada más. Pero el enemigo empieza a envolver, hermano, con celebraciones, con fiestas y tanta cosa que sucede, que a veces si nosotros no estamos con los ojos abiertos, no nos vamos a dar en cuenta con qué nos estamos enfrentando realmente. El punto es acá que Pablo la está escribiendo a la iglesia de Éfeso, una iglesia que tiene guerra espiritual. La iglesia de Éfeso dice que no entendía por qué había tanta lucha en esa congregación. Entonces Pablo le dice, es que la lucha no es con los hermanos. La lucha no tiene que ser interna entre ustedes, sino que ustedes tienen que unirse para poder contrarrestar poderes inmateriales. O sea que no son palpables, sino que se mueven de manera espiritual sigilosamente. Cuando estamos hablando de lo espiritual, estamos hablando de aquello que quiere influir sobre el humano de manera espiritual, de manera inmaterial. Y obviamente fíjese que algunas de estas potestades espirituales atacan los sentimientos de los hombres, atacan la inteligencia, atacan las inquietudes de su devoción con Dios. Eso hacen estas fuerzas. Es una contraposición a lo material, a lo que usted ve. Y empiezan a trabajar, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero solo el poder del Espíritu Santo es capaz de ayudarnos a vencer ataques espirituales contra nosotros. El poder del Espíritu Santo es más fuerte que cualquier otro poder de las tinieblas. Déselo con fuerza al Señor, hermano. A su nombre. Entonces las fuerzas del mal son espirituales. En Corintios capítulo 10 verso 4 vamos a ver algo también interesante. Vamos a leer el verso 4 y el verso 5, la versión Félix Torres Amat. Pues las armas con que combatimos no son carnales. Mire que lo vuelve a repetir Pablo a otra iglesia, pero fíjese qué interesante. No son carnales, sino que son poderosísimas en Dios para derrocar fortalezas, destruyendo nosotros con ellas los proyectos o raciocinios humanos. Verso 5. Y toda altanería de espíritu que se engríe contra la creencia o contra la ciencia, o el conocimiento de Dios, y cautivando todo entendimiento a la obediencia a Cristo. Pablo, hermano, es un hombre de guerra espiritual. Ya vemos que a Éfeso le escribe, pero esta segunda carta que también le escribe a los Corintios es muy parecida. Pero ahora quiere decir que ya Pablo no solamente le está escribiendo que los poderes espirituales de las fuerzas malignas. Ahora dice
que hay una fuerza, y yo le puse a esta fuerza del mal una fuerza mental. Porque, hermano, a veces hasta hay personas que creemos nosotros que son predicadores, pero son motivadores, porque lo que juegan es con la mente humana. No hay una administración espiritual en sí del lado de la luz, sino que hay una administración espiritual del lado de una fuerza maligna. Y por eso es importante que tenemos que aprender hasta a qué predicadores escuchamos, qué clase de personas oímos hablar. Ya vamos a ver un poco más adelante eso. Cuando nos hablan al oído, la fe viene por... Entonces el enemigo sabe eso. Y si del lado de la luz la fe viene por el oír, entonces también las tinieblas utilizan el oído para introducir fuerzas malignas. El oído es el origen de los nacimientos. De ahí nace las ideas y de ahí entran a la mente, porque la mente, hermano, es poderosísima. La mente es la fábrica de pensamientos. Esa es la mente. Creo que en Corderito está todavía ese tema de la renovación de la mente. Los tenemos ahí todavía. Vamos a tener que ver cómo retomamos esos temas, ¿verdad? Pero tenemos que ver que la mente es las alteraciones malas. Esa administración de una fuerza mental, hermano, qué terrible. Mire que hasta decirlo, ¿verdad? Una fuerza mental. Porque ahí hay poderes. Dice la Biblia que Pablo escribe a la iglesia y dice: tenemos armas, pero no son carnales, son poderosas. El punto es, ¿qué clase de armas son esas? Son armas que Dios nos entregó para derrocar las fortalezas. Entonces ayer con los líderes mirábamos que una de las armas es la palabra. Amén. Amén. Otra de las armas es el ayuno. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? Ayunando. Bueno, pastor, yo me vine bien desayunado para aguantar el ayuno. Pero el ayuno es un arma que nos ayuda a derrocar, a demoler las fortalezas, las fuerzas del mal. Y vimos que la vigilia es otra arma. La oración, ¿verdad? Obviamente también es un arma poderosísima que se nos ha sido entregada para que nosotros batallemos contra fuerzas malignas. No debemos de dejar que nos inunden, que nos invadan. Entonces dice que se destruyen proyectos humanos. Mire que no dice proyectos de las tinieblas. Ahí no está mencionando ni tan siquiera a Satanás, que el Señor lo reprenda. Está diciendo proyectos humanos, raciocinios humanos. Porque hay pensamientos nuestros, hermanos, que nosotros a todos le echamos la culpa al diablo. No estoy diciendo que buena ficha el diablo, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Ya tiene su final de condenación. Pero a veces nosotros mismos también nos metemos en camisa de 11 varas. Dicen que en cierta ocasión un cristiano, hermano, saliendo de la iglesia con todos sus problemas y con la Biblia en la mano, dijo: no, hombre, caramba, mejor me voy a ir al mundo. Y mira qué terrible el cristiano, y se metió en una cantina. Así dice la historia. Y se metió en la cantina y estaba el diablo echándose unos tragos, hermano, en la barra. Y dijo el diablo: ahí viene ese cristiano, mejor me voy, porque va a decir que fui yo que lo metí a la cantina. Eso es para decirle que no todo lo que nos sucede o todo lo que nos pase es porque el diablo tiene que ver mucho, y es nuestro enemigo, claro que sí. Pero hay cosas, hay pensamientos y proyectos en nuestra mente que tenemos que llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Hay proyectos nuestros que tenemos que llevarlos para ver si en realidad van a progresar y van a prosperar. Dice el verso 5 que la altanería espiritual, personal, es una fuerza del mal que se introdujo en nosotros, y eso tenemos que vencerlo. Hermano, hay gente engreída. Mire qué terrible lo que dice ahí: contra la ciencia y el conocimiento de Dios. Y eso cautiva el entendimiento. Por eso es que estamos hablando de fuerzas del mal mentales. Tenemos que aprender a derrotarlas, a derrocarlas. Hoy las vamos a demoler, que queden hechos añicos en el nombre de Jesucristo, y que no se levanten esas fortalezas. Que usted más bien nos ayude a construirlas o a darles más fuerza, sino venimos hoy a destruirlas. Solo las armas de Dios pueden derribar las barreras que impiden que tu mente
permanezca saludable. Nuestra mente va a permanecer saludable hasta que tú levantes otra fortaleza más grande que esa fortaleza mental. La fortaleza nuestra es Jesucristo. Él es nuestra ciudad amurallada, nuestra fortificación. Él es nuestro refugio. Si usted se lo cree a Dios, déselo con palmas a Él. ¿Sabe usted que estas fuerzas mentales, hermano, alteran nuestras capacidades físicas? Alteran. Creo que le he contado a usted. Usted conoce aquí, yendo para el sitio, que hay una pista de motocross. ¿La conoce usted? Ahí eran mangos antes que habían, hermano. Allá por los 80. Y hermano, y tenían bien resguardado con un muro de ese, ¿cómo se llama? Alambre de ese, ¿cómo se llama? De púa, hermano. Yo tenía más o menos como que unos 10, 11 años. Hermano, yo no podía meterme ahí, estaba bien sellado, pero quería un mango. Mire, hermano, me costó meterme, hermano. Me tardé como 15 minutos en pasar al otro lado. Siempre he sido gordo. La panza me rayó en uno de esos alambres, hermano. Me metí con dificultad. Bajé los mangos, andaba con otros amigos, obviamente, ¿verdad? Y en eso, hermano, el dueño ahí tenía unos perros, hermano. Y empiezan a salir aquellos perros. Y cuando yo miro los perros, hermano, al otro lado estaba en segundos. No sé si a usted le ha pasado, pero es algo mental. A veces nosotros mismos nos ponemos barreras. Mire usted. Nosotros mismos nos ponemos barreras y por nuestra mente alterada no logramos las victorias en Cristo. La mente que vas a recibir hoy es la mente de Cristo para derrocar, para demoler las fuerzas de las tinieblas. Amén. ¿Cuántos dicen amén todavía? Bueno, voy a entrar al tercer punto. Yo creo que Leonardo, ¿estás aquí, Leo? Levanta la mano. ¿Dónde estás? ¿Me vas a ayudar? Fíjate, tú eres psicólogo, ¿verdad? Sí, sí, va. Me vas a ayudar aquí. Mira, hay una fuerza maligna. No estoy diciendo que los psicólogos son malignos. No. Leo es de la iglesia, toca el sax, ¿verdad? Toca la batería también. Sino que, mire usted, hay una fuerza maligna psicológica. Hay una fuerza maligna psicológica. Esa fuerza maligna psicológica, yo le puse conductas personales de un cristiano. Y por eso existe esa carrera, estudiar la conducta humana. ¿Cómo le ponemos Biblia a una fuerza maligna que interfiere en la conducta de un cristiano? Bueno, Romanos 12:2. Vámonos a una versión. Esta versión es la Castilla. Vámonos. Dice Romanos 12:2. No os amoldéis a los usos, oiga, y costumbres propios de este mundo. Antes bien, procurad que vuestra mente renovada, ya vimos las fuerzas que alimentan la mente. Bueno, esa mente renovada opere la transformación de vuestra personalidad para que lleguéis a comprobar lo buena, grata y perfecta que es la voluntad de Dios. Entonces aquí, hermano, me está hablando de que mi conducta demuestra qué influencia o qué fuerza está operando en mí. La conducta. Terrible. Ahí le voy a pedir, no sé si me ayudan con el micrófono, Leo, tú me puedes explicar qué es la psicología. Yo en mis anotaciones dice que un psicólogo es aquel que trata de la manera de sentir de las personas, la manera de pensar, la manera de comportarse, también de una colectividad y también de lo que se relaciona en medio de una congregación. Contanos un poquito, tú que eres experto en eso. El concepto que manejo es el estudio de los procesos mentales. Ah, mira. Y los procesos mentales tienen que ver con la parte cognitiva, que es como nosotros pensamos, y la parte que nosotros cómo nos comportamos.
Qué terrible, ¿verdad? ¿Cuál es tu número O- para que te llamen los hermanos? No, también, ¿verdad? También, sí, ahí está, lo o pueden la buscar. otra sería también el término desenglosar, que es psicología. Psique, que viene de mente, y guía, que es el estudio, entonces el estudio de la mente. El estudio de la mente, ¿verdad? Es Sigmund Freud, es el que estudió eso. Bueno, ese Es es, uno de los que empezó, ¿verdad? sí, es el padre de la que es el psicoanálisis, pero quien la empezó se llama Wilhelm Wundt, Ah, ok. que en 1860 en Alemania, ahí es el origen de la psicología. El estudio de la mente. Hermano, la mente tiene poder. Imagínese que usted ahorita dice, ay, tengo hambre, tengo hambre. Ah, hermano, y se le va a pegar un hambre que va a empezar a ver al pastor en forma de hamburguesa. Sí, hermano. Y va a empezar a ver al hermano en la par y si es flaco, como hot dog, lo va a ver al hermano. Porque hermano, es terrible. Hasta a veces el dolor de cabeza son producidos por la misma mente que dice me duele la cabeza y no le duele. Y por eso, mire lo que Pablo nos enseña en Romanos 12. Aquí le está escribiendo a los italianos. Mire Pablo. ¿Cómo hablarían los italianos? No moldees a los usos y las costumbres propios de este mundo. ¿Ah? Es que dicen que los argentinos de allá agarraron ese modismo, ¿verdad? El habladito, ¿verdad? Los argentinos son colonias italianas. Pero mire lo que Pablo le dice, procuren con vuestra mente renovada. O sea que a veces la mente es lo que nos decía Leonardo. La mente nuestra, hermano, está entregada a fuerzas malignas. Hoy vamos a orar por eso. Al final vamos a ministrar con aceite, ya dijimos, ¿verdad? Y vamos a ponernos el aceite en la mente. Porque hay fuerzas malignas que dominan la mente. Hermano, usted no está batallando con una persona rebelde en sí la persona, sino que hay una fuerza que lo manipula. Una persona murmuradora, una persona deshonesta, una persona que su comportamiento no es cristiano. Está trabajando una fuerza maligna. Y Pablo dice, esos comportamientos, ustedes los pueden controlar con la mente renovada de Cristo. Porque la mente, hermano, en la mente hay tantos pensamientos. Imagínense que si alguien no le dio la mano a usted hoy, ya la mente le empezó a trabajar. El hermano de seguro es que le caigo mal o de seguro algo habló el hermano y empieza aquella mente, hermano, a trabajar. Y es que el hermano fue que no lo vio. Simple y sencillamente el hermano no lo vio. ¿Qué pasó acá, hermanos? Ayúdenme acá, por favor. Estamos viendo que Pablo dice que lo psicológico, no está diciendo obviamente Pablo la psicología en sí, pero lo psicológico tiene que ver con el sistema de los pensamientos. Y hay una fuerza que tenemos que contrarrestarla. Nuestra conducta personal y nuestro comportamiento habla mucho de lo que el Señor hace en nuestra vida. ¿Cómo me comporto? Eso demuestra lo que Dios está haciendo en mí. Mi manera de comportarme, mi manera de actuar, da una lectura corporal. Con solo ver a una persona, fíjense que el discernimiento de espíritus, hermano, es obviamente esa palabra, entender el espíritu de la persona. Es un don, el discernimiento de espíritu. Porque el comportamiento de una persona es un reflejo. El cuerpo es como que fuera el espejo de lo que está pasando adentro. Hay gente, hermano, que finge alegría. Hay gente que finge tristeza también. Porque su mente está siendo dominada. Y Pablo dice, con esa mente que ustedes tienen renovada, tiene que haber una transformación, oiga, de vuestra personalidad. ¿Sabe usted, hermano, que hasta la agenda LGTB, ¿verdad? Puede ser manejada por una fuerza? Tal vez el que está en ese círculo de personas no es una persona, vamos a hablarlo, tal vez no es gay, pero como el círculo que le envuelve, y yo le vuelvo a decir a esas personas, si hay personas así, Dios les ama, los puede cambiar. Estoy hablando solamente para entender de una manera psicológica. Pero también hay personas que son como un poco atrasaditos en el conocimiento, pero no quiere decir que no tienen
respuesta de parte de Dios. Puede ayudarnos el Señor. Mire que hasta para eso Dios, hermano, nos ayuda, porque es la Biblia que nos envía la sabiduría del cielo. Porque hay entornos en medio de nosotros, hermano, que nos cambian la manera de actuar. Hay fuerzas que influyen en nosotros. A mí me da tristeza. Diga conmigo que no hay ninguno, pastor. Pero a mí me da tristeza muchos cristianos que no van a las iglesias. No van. Son cristianos, pero no se congregan. Son cristianos, pero no se congregan. Porque así lo dice Pablo, como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Son cristianos con una mala costumbre. Una fuerza los invadió. Y cuando viene un concierto, ahí sí van y en el concierto se paga. Ahí hay algo negativo que está funcionando. Porque la Biblia dice que yo no puedo participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Estoy hablando de cristianos. El mundo, hermano, el mundo puede hacer y deshacer lo que quiera, porque al final ellos están siendo dominados, están siendo invadidos, inundados por las fuerzas malignas. Ellos están en un lodo cenagoso. Ahí están, no salen. Pero el cristiano, ¿qué es lo que hace? Cuando una fuerza, cuando una conducta personal errónea lo domina, lo gobierna, su mente no ha sido transformada. Ese cristiano solo es de nombre. Necesita la renovación de su mente. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? La conducta y el comportamiento es porque hay fuerzas que nos influyen. Si la fuerza, yo no estoy hablando así como que fuera Star Wars, ¿verdad? Que la fuerza te acompañe. No, si las fuerzas del mal nos inundan, nuestro comportamiento va a ser erróneo. Nuestros pensamientos, todo lo que hagamos y lo que pensemos va a ser malo. El pastor por mí lo está diciendo. Todo el pensamiento va a manejarlo ahí, porque el maligno eso es lo que quiere, tenerlos presos, los quiere tener, hermano, en una prisión espiritual. Por eso es que el enemigo se encarga de poner molestia entre hermanos, porque cuando hay hermanos que están molestos entre ellos, están encarcelados espiritualmente. Cuando no hay perdón, cuando hay daños, cuando hay heridas. Y entonces mentalmente, hermano, pensamos, obviamente, ¿verdad? Pensamos, aquel fulano, aquel mengano, aquella hermana, y hermano, y el enemigo se siente feliz porque está ganando. Pero Pablo nos dice, para que ustedes comprueben con la mente renovada. Diga conmigo, mente renovada. Necesitamos renovarla. Con la mente renovada yo compruebo la buena, grata y perfecta voluntad. Entonces, ¿cómo venzo esa psicología mala usada por las tinieblas? Con la voluntad de Dios. Cuando mi comportamiento es, caramba, mis pies me llevan a este lado, pero entonces con la mente digo yo, ¿qué haría el Señor? La voluntad de Dios es que no vayas a esos lugares. La voluntad de Dios es que te vayas a la iglesia, porque hoy hay ayuno, congregación. Voy a cambiar mi caminar y voy a cambiar mi comportamiento y voy a buscar para que mi espíritu, mi cuerpo y mi alma sean inundados por la poderosa mano de Dios. Y entonces el Espíritu Santo, que es Dios, te va a inundar y te va a empezar a cambiar. Le tienes que entregar la mente, porque la Biblia dice, tienes que amar al Señor con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando eso empieza a suceder en la vida del cristiano, la conducta del cristiano es para bendición y sirve de testimonio a otros. Y cuando otros te vean, dice, caramba, he visto la mano de Dios cómo lo ha cambiado, he visto la mano de Dios cómo lo ha transformado, porque solo el poder de Dios nos puede transformar. Déselo con fuerza al Señor. Solo el poder de Dios. Mire, alguien me busca Gálatas 3:1, por favor, rapidito. Fíjense que ya me metí al cuarto, pero espérame, vamos a todavía terminar un poquito acá. Una persona que ya fue influenciada por una fuerza maligna, una persona que ya fue influenciada por una fuerza maligna, tiene conductas personales erróneas. Esa persona
se le creó una fortaleza del mal en su mente. Esa persona amenaza. Oiga, una persona que amenaza tiene una fuerza del mal en ella. Una persona que insulta tiene una fuerza, una fortaleza en su mente maligna. Una persona que maldice es una fortaleza maligna en su mente. ¿Quién lo tiene? Levante la mano. Gálatas 3:1. Allá, la hermanita Belkis, ¿verdad? Sí, es que con la mascarilla, o es su hija, es que como son igualitas. Bendiciones. Vamos a En la nueva traducción viviente dice: hay Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Terrible la versión que le dio la hermana. Pablo le escribe a Galacia, hay una iglesia. Dice, ¿quién los hechizó? Una fortaleza psicológica influenciada por el mal hechiza. Ya le dije, ¿verdad? Que hay gente que escucha. Y cuando escucha a esas personas contaminadas, eso es un hechizo. Y por eso Pablo le dice a Gálatas, ¿quién los hechizó? Dentro de ustedes la conducta de ustedes no es la correcta. Porque cuando, mire, yo lo apunté acá, hay una influencia de amenaza, de insulto, de maldición. Y dice que esa gente manipula porque busca controlar a las personas. Y por eso los Gálatas estaban siendo manipulados, estaban siendo hechizados. Ese es un hechizo. No crea que es chiquiti ponga la ping pum. No, es un hechizo es ese. Hay personas que actúan con cierta manera extraña porque otra persona los hechizó. Diga conmigo, aquí no hay ninguno, pastor. Uno hechizado es uno que está fascinado por las falsas representaciones. Eso dice la Strong. Si usted no me cree, vaya a buscarla a su casa porque ya me tomé mucho tiempo aquí. Es la palabra 940. Vascaíno es la palabra para decir hechizado. Es una persona que habla mal de otra. Está hechizado. Eso dice el Strong. Una persona que levanta calumnias está hechizado. Una persona que difama está hechizado. ¿Se da cuenta por qué tenemos que demoler las fuerzas del mal? Hermano, si alguien le llega difamando a otro hermano, dígale, hermano, usted está hechizado. Lo estoy diciendo con el versículo. Procura que vuestra mente renovada opere la transformación de vuestra personalidad. Pastor, sigamos. Espere que es más terrible lo que viene. Ezequiel 16:3, Biblia textual. Así dice Adonai, Jehová. Es que ya no digo Yahweh porque dicen ahí por ahí que ya no es Yahweh. Bueno, Jehová. Bueno, Jerusalén, eres cananea de origen y nacimiento. Tu padre era amorreo y tu madre era etea. Verso 4. En cuanto a tu nacimiento, en el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para purificarte, ni frotada con sal, ni envuelta en pañales. Aquí nos habla de muchas cosas. Yo le subrayé, no fue cortado tu ombligo, no fuiste lavada, no fuiste frotada, ni envuelta. Cuando habla envuelta en pañales, habla que no tiene cobertura, nunca te la dieron. Mire, esta fuerza del mal yo le puse ambiental. Diga conmigo, ambiental. Vamos, fuerte, ambiental. Tenemos que demoler las fuerzas ambientales. ¿Cuáles son esas fuerzas ambientales? Entornos tóxicos. ¿Qué le pasa a usted cuando va en el bus y oye? Es que el ambiente lo... va moviendo el pie, va. Y a uno, no digamos los jóvenes, ¿verdad? Porque la música controla el ambiente. Cuando usted va a un velorio, hay música. Hay música.
con solo que usted entra y mira aquel montón de gente de negro, flores y todo. El ambiente, usted ya sabe que no, hasta quedito al uno. El entorno, usted entró a un funeral, usted sabe que ahí no puede. ¿Cómo estamos? No, no puede. El entorno es distinto. Hay una fuerza del mal ambiental. Y le voy a contar. Nosotros estamos en una ciudad tóxica. Estamos en un ambiente tóxico. Hay 3 iglesias en Apocalipsis. Creo que una es Esmirna, la otra es Pérgamo y creo que Teatira. Son 3 iglesias. Esas 3 iglesias tenían entornos demoníacos, diabólicos. Una de ellas dice que el trono de Satanás estaba ahí. Y le cuento, Tegucigalpa es una de esas ciudades. Aquí está el trono. Aquí, a la vuelta. ¿Sí? Piriquiriski. Entornos idolátricos, ambientales. Y nos inundan. Por eso es que feliz Navidad, hermano, bendiciones. El entorno lo intoxicó. Podemos hablar de la Navidad ahorita, ¿verdad? Sí, no hay problema. Hoy estamos en febrero, Día del Amor. El entorno lo envolvió. Una fuerza. Y uno dice, sí, es que es normal. Ay, te contaminaste, hermano. Te empalagaste. Esto es terrible. Y dice Ezequiel, es que no te cortaron el ombligo. Por eso eres así. No has quitado las creencias, las costumbres. Hasta el ambiente se puso terrible ya, hermano. Vaya haciendo sus preguntas, no se preocupe, vaya haciendo sus preguntas. No te fue cortar el ombligo, no te lavaron, no te purificaron, no estás limpio. No puedo llegar al altar con una ofrenda. Hermano, yo no le puedo ofrecer al Señor una ofrenda que ya le fue ofrecida a las tinieblas. ¿Qué es lo que hace la fuerza ambiental? Me intoxicó mi ofrenda. Me intoxicó mi manera de expresar. Me intoxicó mi manera de vestir. Me intoxicó el ambiente, el entorno. Me gustó, fíjese, está la pastora. Una hermana me regaló 2 corbatas, carísimas por cierto. Y me dijo, pastor, nunca deje de usar corbata. Yo que me la quiero quitarle. Porque a veces, hermano, no nos purificamos, no nos lavamos. Mire lo que dice ahí, frotada con sal. ¿Qué es lo que hace la sal? Vamos a ver a las hermanas que cocinan. ¿Qué es lo que hace la sal? No esta, va. No, la que viene en frasquito. Le da sazón, le da sabor. Preserva. Entonces no te preservaron en un lugar, no te pusieron en una cámara de desinfección. Y con todo, hermano, ¿qué fue lo primero que le hicieron al hijo pródigo cuando llegó a la casa del padre? Mandó a llamar el padre, mandó a llamar a los siervos. Ven, báñenme a este muchacho. Lo recibimos, amén. Desintoxíquenlo, desinféctenlo, sanitícenlo, diríamos hoy, ¿verdad? Desparasítenlo también. Manden a llamar a la hermana Silvia que le dé desparasitante. Lo limpiaron y una vez que lo bañaron, ¿qué hicieron? Lo envolvieron en pañales, le dieron cobertura, lo vistieron. ¡Qué terrible está esto! Porque cuando nosotros nos dejamos influenciar por el ambiente navideño, San Valentín, Día de la Madre, es que fíjense que le damos duro a la guerra de Halloween, ¿verdad? Perdón, a la fiesta de Halloween. ¿Y la Navidad? ¿Y San Valentín? ¿Por qué no? Como le regalan chocolates. Ahí no dicen nada. Pero es que son, hermanos, son fuerzas malignas en el ambiente. Ya, hermano, uno va al mall. El día de la calaca. ¿Qué día es el día de la calaca? ¿Ah? El 31 de 2 de noviembre. 1 de noviembre.
Y usted va a mirar las tiendas en los moles, hermano. Los maniquíes son unas calaveras ahí. Y uno, aquel montón de telarañas, hermano. Y uno dice, caramba, hasta una taja de persina. Hermano, porque el entorno es tóxico. ¿Qué pasa con nosotros los cristianos? Andamos en este ambiente. Usted viene de ese ambiente afuera, yo también. Y uno, ni modo, tengo que ir allá porque tengo que ir a hacer pagos de la municipalidad, del banco, tengo que ir y tengo que pasar por los lugares. Y la atmósfera, el ambiente te absorbe. Y hermano, y a veces uno camina por ahí y se embadurna todo, hermano. ¿Ah? Tiene que hacer cosas, tiene que moverse en este mundo. Ustedes, dice la Biblia, están en este mundo, pero no son de este mundo. Y por eso dice el Señor, vístete con toda la armadura de Dios, con la cual puedas derrotar, demoler las fuerzas del mal. Pero más bien nos hacemos aleros. Nos amistamos, ¿verdad? Nos hacemos friends. Sí, la Biblia dice que nos ha puesto para que nosotros señalemos las obras infructuosas de las tinieblas y que podamos derrotarlas para que vivamos con nueva fuerza, con una nueva mentalidad, que los entornos seamos nosotros creadores de una atmósfera de adoración. ¿Sabe que usted es un creador de atmósfera? Ayer mirábamos con los servidores, el hermano está ahí adorando, ¿sí o no? No lo miro cantando. ¿Y quién le dijo que adorar es cantar? Adorar tiene muchas facetas. Cantar es tomar esa adoración por medio de un vehículo llamado música. Ayer lo veíamos, ¿verdad? La pastora nos compartió el versículo en Génesis. Cuando Abraham dice, voy a tomar a Isaac, mi hijo y yo, vamos a subir al altar, iremos, adoraremos y regresaremos. Pero no es que llevó un combo a Abraham para cantar la quebradita del río. No hay instrumentos, ahí no hay nada. Adorar es servir. Adorar es venir a escuchar la palabra del Señor. Adorar es decirle, Señor, aquí estoy, te entrego mi corazón y necesito que ninguna fuerza me inunde del mal, pero que tu Espíritu Santo me inunde, Señor. Y dice el Señor, ese es un incienso que sube como adoración. Por eso es que el Señor olía los altares. Ya le hablaron los discipuladores de los altares, ¿verdad? El Señor, dice la Biblia que Abel encendió un altar y Caín encendió altar. Caín ofrece altar, claro. Y los dos tiran un olor. Uno huele a azufre, pero el otro huele a adoración. Y dice la Biblia que cuando el Señor percibía el olor, el fuego del Señor inundó el altar de Abel. ¿En qué otro altar descendió fuego? En el de Elías. Y hasta Elías dijo, échenle agua. Imagínate que hubiera estado en Tegucigalpa. No botes agua. Dijo, echen agua. Y dice que echaron una y otra. Y dice que de repente cuando Elías dijo, si eres el Señor, hermano, ni había terminado Elías, y dice que un fuego lamió el altar. Cuando tu altar le agrada al Señor, el fuego del Espíritu Santo enciende tu vida, te consume y las fuerzas malignas se demuelen en el nombre de Jesucristo. Hacelo con fuerza al Señor. Hermano, dígale al que tiene a la par, hermano, tienes que salir de los entornos que están intoxicando tu vida espiritual. Busca a Cristo. Salgamos de esos entornos. Amén. Ay, Jesucristo. Mira, hay muchas cosas que tengo que decirle, hombre. Bueno, en lo que usted tiene ahí el versículo, mire, la iglesia de Pérgamo estaba en un lugar considerado el trono de Satanás. Eso, tal vez lo busca usted en la Biblia después, más adelante. Pérgamo significa estructura fortificada. Eso significa Pérgamo. Eso está en Apocalipsis 2, 12 al 13.
Solo apúntalo porque ya el tiempo me está avanzando y dije que quería aprovechar el tiempo. La iglesia de Tiatira era una iglesia conocida como, oiga bien, las profundidades de Satanás, que el Señor reprenda eso, hermano. En el ambiente en que estaba Tiatira, era un ambiente que prevalecía las culturas y el conocimiento del ocultismo. Ahí estaba Tiatira. Ahí estaba Tiatira. ¿Sabe qué significa Tiatira? Sacrificada en parto. Eso significa esa iglesia. Vamos a ver esto más adelante, tal vez en otros temas. La iglesia de Pérgamo, ya le dije, ¿verdad? Y está la iglesia de Esmirna. Esmirna dice, oiga bien, la sinagoga de Satanás está dentro de tu casa. Le dijeron a esa iglesia. Hermano, qué terrible. Las enseñanzas que habían eran enseñanzas de las fuerzas malignas, hermano. ¿Sabe qué habla? Cuando habla de Esmirna, habla de mirra, y la mirra en la Biblia tipifica el sufrimiento, las pruebas, dificultades. Si usted ha venido con dificultades y pruebas, ¿no será que el Señor le está diciendo, será que el ambiente en el que está es el ambiente tóxico? Toda la vida con sufrimiento, toda la vida con dificultades, toda la vida con problemas. No puede ser. Dios quiere que vivas libre y que vivas feliz. Y que salgas de entornos tóxicos y que te metas en la atmósfera de adoración de nuestro Dios. Ahí quiere Dios que estés, porque solo en la atmósfera divina recibes respuesta. Solo en la atmósfera divina recibes fuerza. Solo en la atmósfera de Dios se va la preocupación, la dificultad, la estrechez, los sufrimientos, porque Cristo los derrotó en la cruz del Calvario. Con fuerza al Señor, hermano. Tengo que redimir el tiempo. Fuerzas religiosas. Diga conmigo, fuerzas religiosas. Son fuerzas del mal. Mire lo que dice Santiago 1:26, Biblia, pueblo de Dios. Si alguien cree que es un hombre religioso, pero no domina su lengua, se engaña a sí mismo y su religiosidad es vana. Verso 27, o vacía, dice esta versión. Verso 27. La religiosidad pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos. ¿Hay algún huérfano aquí? Hay que ocuparse de ellos. ¿Qué más? De las viudas cuando estén necesitadas. Cuando estén, no es que todos los días con las viudas, no, ¿cuándo? Mire lo que dice. Y otra. Y en no. Se da cuenta cómo se amarran las fuerzas, ¿va? Y no contaminarse con el mundo. Entonces la fuerza ambiental tiene que ver también con la fuerza religiosa. La fuerza religiosa son las normas de proceder de un conglomerado, de una gente. Yo le he contado, mi mamá embarazada de este lindo y hermoso varón, hizo un voto a un ídolo el 3 de febrero de 1974. Yo nací el 23 de junio de 1974 y mi mamá hizo ese voto. Y el 3 de febrero de 1974, ¿cuántos meses tenía de embarazo mi mamá? Yo nací de 9 meses, no soy 7 tío, de 9 nací. Se vino hincada desde el Estadio Nacional. Casi me aborta. Ahí por Televicentro. Hermano, normas de proceder. Dios no quiere que estés hincado 3 horas hasta que te salgan callos y que las rodillas sean como de camello. Es que tiene que dolerle, sacrificio de oración. Es que eso no, esos son sacrificios humanos. Dios quiere que ores en todo, aún en vuestras camas, dice el Salmo 4. Y entonces, ¿y las rodillas de camello cómo se le van a hacer en una cama? Porque son pensamientos humanos. Alguien te tomó esa mentalidad, es lo que ya vimos, ¿verdad? La mente.
la fuerza ambiental, y vistes a otro que lo hace, y tú no estoy diciendo que no se hinque, claro que hay que hincarse. Con la intercesión hemos aprendido que hay oraciones de intercesoras de pie, sentado, hincado, postrado, acostado. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Hermano, yo casi me muero. Bueno, se hubiera muerto mi mamá, me hubiera muerto yo también. Porque dice que no nos contaminemos con esas cosas que el mundo nos ofrece, que no, hermano, no traen ningún beneficio. La religión no salva a nadie. Nunca ha salvado un alma la religión. Yo estoy aquí predicándole a Jesucristo. Yo no le estoy predicando una religión. Solamente Jesucristo salva, porque Él fue el que derramó la sangre en la cruz del Calvario para que usted y yo fuéramos rescatados de vuestra vana manera de vivir. A su nombre. La religión es el conjunto de creencias, de comportamientos. Religión es ceremonias que hacen los hombres, determinado grupo humano de personas. Pero eso no salva. Eso no salva. Solamente el pago de la cruz, el pago que se hizo ahí, el pago que hizo Cristo en la cruz, puede darnos vida eterna. Mire, el tiempo me está avanzando, hermano, yo tengo que redimirlo. Ay, Señor. Bueno, que Dios me ayude con esto. Vamos a otra fuerza maligna. Juan 9:2. Dios habla hoy. Mira esta versión. Los discípulos le preguntaron: Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Porque el pecado de sus padres? ¿Por el pecado de sus padres? ¿O por su propio pecado? Verso 3. Jesús les contestó: ni por su propio pecado, ni por el de sus padres, sino para que en él se demuestre el poder de Dios. Entonces hay fuerzas malignas llamadas genéticas en nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Demolerlas y solo permitir la genética divina en nosotros. ¿Cómo se contrarresta la genética del mal? Con Santa Cena. Amén. Comiendo el pan, bebiendo el vino, y vamos absorbiendo la genética, y vamos absorbiendo la genética. Y ese, perdóneme, es aquí en la iglesia. El pan lo tiene que comer con sus hermanos, porque usted pertenece a este cuerpo. Aquí con nosotros. El que tenga oídos para oír, que oiga. Es aquí con nosotros. No huirle a la Santa Cena, porque entonces las fuerzas malignas que se llaman genéticas son herencias sanguíneas que están en nosotros. Nosotros somos mayas. Tenemos la violencia incrustada en nuestra sangre. Somos violentos por genética. Si no, vaya, mire pues cómo está el país. Terrible, terrible. Y no termina esto. Tenemos que seguir orando. Tenemos que seguir orando. Nuestra genética es una genética de violencia. ¿Qué pasa cuando usted está haciendo fila en el banco o fila para cualquier trámite? Porque el hondureño para todo hace fila, ¿va? Hasta para entrar a la iglesia. Usted está haciendo fila y de repente se mete uno adelante y dice: se metió. Somos terribles, hermano. ¡Pum! Se nos para la pluma, hermano. Yo así soy. Yo no tengo mecha. Hay uno que dice mecha corta. Yo no tengo mecha. Medio está uno en un semáforo, hermano, y el semáforo se pone en verde y no avanza el de adelante. ¡Pi, pi! ¡Movete, muela! Le dice uno, hermano. Solo soy yo así. Y el que está adelante le hace a uno así, ¿ve? No le hago la otra seña porque esa no. Hay genética en nosotros. ¿Sí o no? Una vez dicen que iba un hombre caminando así, y venía su hijo atrás, y su hijo hasta caminaba igual que él.
Y de repente había siempre deja a uno cuando se va a bañar la ropa afuera. Y entonces venía el niño atrás, hermano. Y nosotros somos los encargados de eso. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Pedirle al Señor que todas esas herencias genéticas se demuelan en el nombre de Jesús. Nosotros se las heredamos a nuestros hijos. Dinero, fíjense que no heredamos, sino que las malas mañas, hermano. Hay malas transmisiones genéticas heredadas que solo la sangre de Jesucristo puede limpiarlas. Mire, yo estoy terminando porque si no el tiempo me avanza. Ya los hermanos ya me pusieron la mesa, como quien dice mesa, mesa, mesa. Vamos, termino. Sube un piano, por favor. Sube el piano. Josué 22. Termino. Versión oro. Separar las ciudades para los que hayan de refugiarse, de que os hable por medio de de que os hablé por medio de Moisés. Verso 3. Para que sirvan de asilo a todo el que matare a un hombre sin querer, y pueda así evadir la cólera del que es pariente cercano del muerto y quiera vengar su sangre. A esta fuerza le puse fuerza ancestral. Esta fuerza ancestral transfiere legados. A veces los legados no son buenos, a veces son malos. Depende cómo nosotros los manejemos. Y fíjese que esto me abrió el panorama, y tal vez en el momento que Dios me lo habilite vamos a hablar de las casas de refugio. Pero el Señor le dejó a Josué una instrucción que le había dado a Moisés, porque habían abierto ciudades de refugio. Porque en otras versiones dice el vengador de la sangre, potestades espirituales, fuerzas malignas. Yo le he contado que ya he tenido encuentros con esa potestad en mi familia, y todos tenemos esa potestad en cada una de las familias. Y cada uno de nosotros es el designado en demoler esas fuerzas. Por eso es que hay familias enteras que no quieren saber del evangelio. Y a veces solo uno viene y todos los demás se le echan encima a uno. Porque el vengador de la sangre anda buscando el eslabón más débil de la familia. Estas fuerzas malignas son ancestrales. Ya le dije que la genética es la que está en la sangre, pero la ancestral, me voy a ir a Estados Unidos a tener mi hijo, aunque lo vaya a tener allá. Me voy a ir a Italia, pues. Hay ancestros. Los encargados de cubrir nuestros hijos somos los padres, y decirle: Señor, sobre todo legado del mal, venimos anulándolo, lo venimos derrocando, demoliendo. Dice la Biblia que estas ciudades se las fueron entregadas a Moisés. Son ciudades, algún día vamos a hablar de eso. Pero lo importante que podamos entender es que nuestra ciudad de refugio es el Señor. Amén. Solo allí vamos a poder descansar de todos nuestros enemigos. Este pueblo de Israel necesitaba esas ciudades de refugio porque habían enemigos que habían derrotado y habían quedado vivos algunos. Y dentro de también de lo que pasaba en la congregación, por accidente alguien mataba a otro y el familiar de aquel lo quería vengar, entonces lo buscaba para matarlo. Entonces dijo el Señor: voy a abrir ciudades
para que ustedes se refugien ahí hasta que muere el sacerdote que estaba de turno. Va a poder salir porque su pena va a ser pagada. Hermano, ¿no nos habla eso de lo mismo que pasó con Cristo? Nuestro sacerdote tuvo que ir a pagar a la cruz del Calvario, y no solamente murió, sino que resucitó al tercer día. Y una vez que resucitó, la deuda fue pagada, y cualquier espíritu maligno, fuerza contraria de las tinieblas que quiera hacerte daño, tiene que enfrentarse con Cristo primero. Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de señores. Amén. Es con Cristo. Que se arreglen con Cristo, porque mi ciudad de refugio es el Señor. Voy a finalizar. Demoler las fuerzas del mal. Por lo menos hemos visto por lo menos 7 incursiones de las fuerzas del mal. Número 1, las fuerzas espirituales. Las fuerzas espirituales nos está hablando de poderes inmateriales, no son cosas físicas con las que tenemos que pelear. Número 2, hay una fuerza del mal que se llama la mente. Son mentales. No toda la mente, pero cuando la mente es renovada por Cristo, entonces esa mente se conquista. Pero esa mente con una fuerza del mal produce malas alteraciones. Número 3, hay una fuerza del mal que incursiona de manera psicológica también. Una psicología del mal. Fíjese cómo. Con conductas. Con la conducta de una persona. Eso habla mucho su manera de actuar, su manera de comportarse. Número 4, la fuerza del mal a través del ambiente, a través de entornos tóxicos que cambian hasta el comportamiento de la persona cuando está en una atmósfera contraria a lo que sabe hacer. Entonces tenemos que venir y derrocarlas. Todas estas fuerzas del mal existen todavía. Depende de nosotros si vamos a contrarrestarlas o no. Por eso es que se las estoy mostrando, para que podamos entenderlas. Con cuál de ellas está batallando usted. Ojalá que este día, al recibir la unción y la administración, salgamos victoriosos en el nombre de Jesucristo. Están las fuerzas religiosas del lado de las tinieblas. Son normas de proceder que los hombres se inventaron para la sociedad. Pero la religión no salva a nadie. Nunca ha salvado a nadie la religión. Y tenemos que aprender que son fuerzas que incursionan el mal a través de la religión. Número 6, genéticas, que las traemos en la sangre, herencias sanguíneas, heredadas por la vana manera de vivir de nuestros padres. ¿Cómo se contrarresta? Con la Santa Cena, con el pan y con la sangre de Cristo. Pero algo importante es que si usted es parte del cuerpo, aquí en la iglesia donde usted se congrega, es donde se participa, porque está haciendo señal al mundo espiritual que pertenece al cuerpo. Y número 7, ancestrales. Lo ancestral te persigue por todos lados, porque transfiere legados del mal, y tenemos que contrarrestarlos en el nombre de Cristo. Hoy vamos a demoler las fuerzas del mal, y si usted lo cree, le da palmas fuerte al Rey de la Gloria. Solo vamos a ministrar para que luego cortemos la transmisión y vamos a dejar el tiempo a preguntas. Póngase de pie, solo quiero ministrar la palabra. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me libertó. Cae las murallas, cae
soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Dígalo fuerte, se rompe. No soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, libre soy, libre. Él venció la muerte por mí, libre soy. Levante sus manos. Señor, hemos hablado tu palabra y la ministramos. Para aquellos que todavía están en las redes, Señor, los ministramos y los bendecimos. Declaramos, Señor, esta palabra que hemos hablado, ministrada a tu pueblo, declarando que demolemos todas esas fuerzas espirituales, mentales, psicológicas, ambientales, religiosas, genéticas y ancestrales. Las venimos demoliendo, reduciendo a la impotencia por el poder de tu Espíritu Santo. De esta, Señor, salimos hoy victoriosos. De esta salimos hoy con la victoria en nuestras manos, porque toda cadena se ha roto cuando venciste en la cruz del Calvario, pagando el precio con sangre por nosotros. Ninguna arma forjada prosperará. Ninguna arma se ha inventado todavía para poder derrotar a los hijos de Dios. Venimos declarando que estamos ahora parados en la brecha para nuestra casa, para nuestra familia, para todos aquellos que todavía no han venido al arrepentimiento y que se demuelan. Vamos, peleen su batalla hoy por su casa y su familia. Que se demuela toda fuerza del mal, toda fuerza maligna, toda fuerza maligna. En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, lo confesamos y lo creemos. En el nombre de Jesús. Se rompe cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Dele palmas fuerte al Rey de la Gloria esta mañana. Déselo con fuerza al Rey. Tome su lugar, tome su lugar. Tome su lugar. Vamos a cortar la transmisión y voy a dejar el tiempo a las preguntas y nos preparamos con el aceite. Amén. Amén. Podemos descender, hermanito.